Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel se prepara para recordar a sus caídos en combate y ataques terroristas. Liberados los 3 periodistas españoles secuestrados por el Frente al-Nusra en Siria. Extraño incidente antisemita en un vuelo de EasyJet de Barcelona a París. Israel, el tercer país desarrollado con más siniestralidad laboral. Son las noticias de hoy, como siempre en el comentario, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi. Y les va a llamar mucho la atención la tercera noticia porque aparte de ser muy extraña, pues no aparece en ningún medio español. Y luego, como viene siendo ya habitual estos últimos días, Raquel no estará con nosotros y seremos Jorge y yo los que les traeremos noticias culturales. Empezamos en Israel. El Ministerio de Defensa publicó los datos oficiales del número de soldados caídos y las víctimas del terrorismo de cara al Día del Recuerdo, Yom HaZikaron, que comenzará al anochecer del 10 de mayo. De acuerdo con las estadísticas, el número de soldados caídos y víctimas del terrorismo desde 1860 hasta el día de hoy se sitúa en 23.447. Desde el Día del Recuerdo pasado, en 2015, 68 personas han sido sumadas a la lista, mientras que otros 59 veteranos de guerra heridos en combate que sucumbieron más tarde a sus heridas han sido contabilizados como caídos. Se estima que más de 1,5 millones de personas visitarán 52 cementerios militares en todo el país. Esta conmemoración comenzará tras una sirena de 1 minuto de duración que sonará en todo el país el 10 de mayo a las 8 de la tarde, tras lo cual comenzarán los actos conmemorativos. El miércoles 11 de mayo a las 11 horas de la mañana sonará una sirena de 2 minutos, tras la cual tendrán lugar en todo el país las ceremonias conmemorativas oficiales. Sí, ustedes recordarán que esta semana pasada pues hubo una ceremonia bastante similar que fue la de Yom HaShoah Ve'Hagvura, el día de recuerdo de las víctimas del Holocausto y la valentía. Pues siempre se festeja o se celebra de esta manera 6 días después este día de recordación de las víctimas, y justo cuando acaba pues empiezan las celebraciones de la alegría del Día de la Independencia de Israel. Según el calendario hebreo, que en este año coincide casi con la fecha de 1948, cuando fue proclamado el Estado de Israel. El 14 de mayo fue en aquella ocasión. En este caso, pues tendrá lugar el 12 de mayo, o sea, apenas 2 días de diferencia con el año 1948 entre ambos calendarios. Y bueno, esta cifra pues puede llamar la atención, pero en ella se contabilizan todas las víctimas que murieron no por accidentes ni por alguna otra cosa, sino o en atentados terroristas, ataques, pogromos, pero siempre dentro del territorio de Israel. Y el primero del que se tiene cuenta pues ya sucedió en 1860. Hubo una masacre, incluso cuando estaba bajo gobierno del turco, incluso antes del protectorado, pues ya hubo víctimas de ataques de odio antijudío en esa zona, y luego la cifra se fue incrementando, y especialmente su pico más alto, digamos, fue en la Guerra de la Independencia, desde mayo del 48 hasta el cese de fuego en el 49. Ahí ya murieron no tengo las cifras, pero más de 10.000 seguro víctimas. Fue la guerra más sangrienta, más dolorosa, y para la que Israel estaba menos preparada militarmente. No tenía armas, no tenía un ejército regular prácticamente. Y a pesar de del dolor de que cada año se agreguen nuevas cifras a esta cuenta, pues hay que tomar en cuenta el lado positivo, que estas cifras son mucho menores que en años pasados. A pesar de la ola de atentados, puede ser que sea un repunte respecto al 2015, en 2016, no sé, pero en general es una cifra que va a ser en 2015, ha sido menor que en 2014, cuando fue la campaña militar de la operación en Gaza. Y por supuesto aquel pico tremendo que significó desde el año 2000 al 2005 la segunda intifada. No fue un operativo militar, pero Israel fue prácticamente acosada por un terrorismo sin fin
que parecía no tener fin, que no tener solución, hasta que se puso el muro que fue calificado por algunos como el muro de la vergüenza, pero que para los israelíes y los judíos del mundo fue el muro de la vida, porque a partir de entonces la cantidad de gente que murió por atentados terroristas disminuyó drásticamente. Seguimos. Los 3 reporteros liberados en Siria, Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, han pasado casi 10 meses secuestrados por el Frente al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en ese país, y durante todo ese tiempo recibieron un buen trato, según han confirmado a su entorno. Además, los 3 informadores estuvieron localizados por el Centro Nacional de Inteligencia en todo momento. Este domingo han regresado a Madrid en buen estado de salud, donde les esperaban familiares y allegados. Como responsable directa del Centro Nacional de Inteligencia, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha coordinado las negociaciones para la puesta en libertad de los periodistas y de informar periódicamente y personalmente a las familias. Los 3 periodistas freelance desaparecieron en la ciudad de Alepo, en Siria, el 12 de julio del año pasado, poco después de haber entrado en el país por Turquía. Bueno, esta es una buena noticia que se liberen a los periodistas. Pero más allá de los festejos de que estén bien, estén con vida, pues hay que hacer un pequeño análisis. Esto requiere, por ejemplo, han contado hoy los responsables de Exterior, pues que todas las noticias sobre este tema estaban embargadas desde que se estableció contacto para facilitar las negociaciones. Y que la tranquilidad que tenían, que era el Frente al-Nusra, el que había entrado en Alepo, y no el ISIS, que no hubiera dudado en degollarlos. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica el Frente al-Nusra? Pues fíjate, es la filial de Al-Qaeda, o sea, se tranquiliza a la gente cuando se trata de los mismos que hicieron los atentados de Atocha, aquí en Madrid. Bueno, ¿qué pasó en estos 10 meses? Pues te voy a decir yo, Jordi, lo que no va a contar la prensa ni nadie. Se estuvo negociando el dinero que todos los españoles vamos a pagar porque estas 3 personas vayan a hacer un trabajo que está recomendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no pueden ir allí a trabajar. Y yo me pregunto, ¿esto qué pasa? ¿No hay ninguna limitación? ¿Vamos a seguir propiciando estas historias? Total, después lo pagamos entre todos. Esto no es ni siquiera como cuando se protestó para que repatriaron a aquel enfermo del ébola, ¿te acuerdas? El misionero todos dijeron, no, pero ¿qué? Se gasta mucho dinero. No, bueno, pero el misionero no fue a meterse en un país en ébola, vivía en el país y ese país se contagió de ébola. Estas personas no estaban viviendo en Siria, estaban viviendo en España. Y eran freelance, porque no hay ninguna empresa editorial que se atreva a mandar a nadie, porque entonces ellos van a tener que hacerse cargo del pago multimillonario en euros que van a reclamar si les pasa algo. Y estos van a título personal, si les sale bien la jugada, se forran, porque para eso van, porque el espíritu periodístico, todo lo que tú quieras. Yo también soy periodista, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Aquí hay también un interés crematístico, es decir, yo voy a dar la noticia, me voy a posicionar como el tío que es capaz de aguantar y mandar una noticia desde Siria, y profesionalmente esto me va a dar un impulso. Bueno, pues nada. Ahora, de todas maneras, estas personas van a escribir su libro, les van a entrevistar, van a cobrar mucho dinero, van a contar el disgusto que han pasado, pero los han tratado entre algodones y evidentemente no han recibido ningún maltrato porque, entre otras cosas, todo el tiempo el Centro Nacional de Inteligencia cada semana tenía una fe de vida, porque esto era un negocio, esto es un negocio, esto es como los piratas somalíes que se llevaban los barcos, ¿no? Pues se pagó hasta que se decidió que compañías privadas de seguridad vayan con ametralladoras encima de los barcos y se acabaron, ¿vale? Entonces ahora a ver si alguien en algún gobierno establece una ley o algo de decir, si se renuncia a todas las advertencias para trasladarse a zonas de conflicto y no se establece ninguna protección, el país no se va a hacer responsable. Y entonces no van a ir.
Lo lamento por que se va a sacrificar la información en español, pues la vamos a obtener en otro idioma y la vamos a traducir. Igual que nos conformamos con lo que nos cuentan de Corea del Norte sin que haya allí ningún corresponsal en español ni en otros idiomas. Se puede vivir traduciendo, pero lo que no se puede hacer es cimentar una carrera profesional sobre los hombros de los contribuyentes españoles. Un extraño suceso que no ha aparecido en ningún medio en español ha tenido lugar en un vuelo de EasyJet de Barcelona a París, en el que fueron desalojados del aparato todos y solo las familias judías francesas que habían venido a España a pasar las fiestas de Pesaj. Entre los desalojados por los encargados de seguridad españoles y, según cuentan, con muy malos modos, había gente mayor, mujeres embarazadas y niños. Este grupo de pasajeros fue desalojado más de 2 horas después de haber ingresado al aparato. El encargado de explicarles el traslado no hablaba francés, siendo este el destino del vuelo, ni siquiera inglés, la compañía aérea es británica, de modo que un adolescente intentó comunicarse usando el lenguaje de los signos con las manos, a lo que el encargado de la línea aérea respondió llamando a los guardias civiles. Los gendarmes españoles, que querían llevarse detenido al menor, aunque su madre intervino para impedirlo. Luego fueron descendidos del avión y llevados a una zona de alta seguridad sin aire acondicionado, donde esperaron 6 horas hasta ser embarcados en otro aparato. En el momento de acceder a la policía intentó arrestar a una joven de 22 años por negarse a borrar todos los vídeos y fotos tomadas en la zona de espera en que fueron detenidos. EasyJet es una compañía de bajo coste que opera desde el aeropuerto londinense de la ciudad de Luton, cuya consejera laborista Shegul Gurbuz fue suspendida de militancia el mes pasado por llamar a Hitler el más grande hombre de la historia, además de lanzar varios tuits antisemitas. Sí, aquí tenemos un escándalo, yo diría triple. Voy a empezar. Primero, el de EasyJet, que en un vuelo de Barcelona a París, por overbooking, por lo que sea, deciden desalojar a muchos pasajeros que ya estaban sentados. 2 horas dentro del avión. Pero, fíjate tú por dónde no desalojan a los de la fila 1, a la fila 10, ni a los que compraron el pasaje a último momento, ni estos ni lo otro. Solamente desalojan a los judíos, que estaban muy evidentemente señalizados porque eran gente religiosa con kipá que habían venido a pasar las vacaciones de Pesaj a Barcelona, a la zona de, no sé si a Barcelona mismo, seguramente algún complejo hotelero de la costa, pero que habían aterrizado, habían pasado por el aeropuerto de Barcelona. Los hacen bajar del avión, nadie entiende nada porque eran todos franceses, viajaban a París y sube el encargado de EasyJet y dice, yo hablo solo español. Y entonces les explica, la gente no sabe qué les está diciendo y un chico le empieza a hacerle como, lenguaje de signos, ¿cómo? Nos quedamos, nos vamos, que esto, que lo otro. El encargado vio a un judío haciendo lenguaje de signos y llama a la Guardia Civil para que los desalojen por la fuerza. Y la Guardia Civil llega y le señala y a este chico que se lo lleven detenido. Chico de 15 años, menor de edad. Y bueno, ahí porque la madre empezó a gritar, a decir, si se llevan al chico, yo me voy con él. Primero me llevan a mí. O sea, ¿cómo van a llevarse a este chico por hacer señas por alguien que no sabe ni siquiera hablar y explicar lo que tienen que hacer los pasajeros? Bueno, la Guardia Civil, con muy malos modos, y ya es el segundo escándalo. Primero el de EasyJet. Segundo, el de los encargados de la Guardia Civil, que le dicen hay que bajarlos y los tratan como si fueran narcotraficantes o lo que sea. Estos eran pasajeros que habían pagado, que habían reservado, que estaban sentados, que los habían pasado todos los controles de aduana y de la policía para subir al avión y que nadie se le dice lo que tiene que hacer. Y vienen los guardias civiles y empiezan a gritarles y a señalarles de forma violenta por dónde tienen que ir. Ese es lo segundo, ¿no? Y ahora resulta que una vez que descienden del avión y los meten en una sala como de espera aislada, sin aire acondicionado, etcétera, etcétera, estamos hablando de días pasados donde hacía calor, no como ahora, 6 horas. 6 horas. Ahí no pueden acercarse al mostrador de EasyJet, no pueden ir a atención al cliente, no pueden ir absolutamente a ningún sitio porque es una zona aislada, como si fuera una zona de detención.
los tienen ahí y una de las mujeres, una de las chicas, estaba grabando y sacando fotos. Y cuando fueron a subir al avión, la Guardia Civil dice, dame la cámara o borra todas las fotos. Y dijo, no, ¿por qué voy a borrar todas las fotos? Porque sí, que no, se la llevaban detenida. Y toda la gente otra vez empezó a montar ahí el pollo porque vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Es que es increíble. Y lo último que hay que señalar, quizás como anécdota, que EasyJet puede ser que sea una compañía de bajo coste, pero que igual algo tiene que ver con esta ola de antisemitismo en el laborismo, porque justamente el aeropuerto desde el que opera, pues el Partido Laborista allí ha sido una de estas que han expulsado del partido por comentarios no solamente anti-israelíes, como uno podía decir, pensar. No, esta señora que se llama Ayşegül Gürbüz, que me suena de origen turco por el nombre, pero no lo puedo afirmar, pero sí que, digamos, de origen oriental seguramente. El mes pasado, no en un tuit del año 2011, antes de ser militante, antes de ser lo que sea, no. Ahora, estando al frente de su partido en el ayuntamiento de esta ciudad de Luton, pues es la que dijo que Hitler fue el más grande de todos los hombres. Y esto no solamente es una afrenta antijudía, antisemita, y etcétera, sino que también es una afrenta para los ingleses. A los ingleses los bombardeó Hitler. Y ellos se quedan anchos hasta que alguien lo denuncia y un mes después, ya con la ola esta de denuncias de antisemitismo, pues Corbyn, el jefe de las filas laboristas, decide actuar y suspender de militancia a esta gente. Así que aquí se da una extraña combinación que tenemos, por un lado, el terrible organización de EasyJet y su origen oscuro. Segundo, los malos tratos que recibieron por parte de la Guardia Civil y de la gente que tenían que tratar con ellos en el aeropuerto. Y tercero, es que esto no aparece en ningún medio en español. Y esto sucedió en Barcelona, no sucedió en el aeropuerto de París volando a Barcelona. Sucedió en el aeropuerto de Barcelona volando a París. Y esto lo tuve que traducir porque el único medio que lo publicaron, los medios que lo publicaron estaban en francés y en inglés. Y aquí esto pasa sin pena ni gloria. Aquí nadie, porque esta gente, claro, estaban en el avión, no podían denunciar. Ahora pueden ir a, poner la denuncia ¿en dónde? En el consulado de España en París. Esta gente lo que quería era volver a París y seguramente no volverán a pisar Barcelona, o por lo menos no volverán a volar en EasyJet. Y si yo fuera alguno de estos oyentes que nos siguen, pues tampoco. Ya que está tan de moda esto de boicotear a países, yo no boicoteo a países, pero propongo boicotear a toda compañía que tenga comportamientos antisemitas, como han sido estos que han sacado del aparato solamente a los judíos. Al menos 50.000 personas resultaron heridas y 54 murieron en accidentes laborales durante 2015 en Israel, el 63% en la construcción, una tasa que duplica a la media europea. Entre 2011 y 2014 fueron más de 190.000 las personas que resultaron heridas en accidentes de trabajo. En este aspecto, Israel ocupa el tercer lugar, empezando por la cola, en una lista de países que incluye a 20 naciones de la Unión Europea y a Estados Unidos, superados solo por Chipre y Portugal. Sin embargo, el número de accidentes laborales disminuyó un 7% entre 2011 y 2015 y la cifra de víctimas mortales se redujo un 25%. Sí, aunque la tendencia es esta a la reducción, pero no es de recibo. Israel tiene que hacer los deberes bien en el tema de la siniestralidad laboral, especialmente en el ramo de la construcción, donde también hay unas características, hay muchos obreros extranjeros que quizás no están acostumbrados a las normas de seguridad, pero eso no
no tiene que servir de excusa para nada, porque entonces lo primero que tienen que hacer cuando llegan es poner un traductor y explicarles exactamente el uso del casco, de los arneses y de todos los elementos de seguridad que hay en toda la construcción, así sean filipinos, peruanos o hablen solamente en ucraniano. Pero el tema es que la siniestralidad laboral está en unos niveles muy, muy malos de Israel. Nosotros aquí, ya sabéis que mucha gente se piensa que nosotros hablamos solamente de las cosas buenas de Israel, ¿no? Estuvimos hablando hace pocos días del índice de pobreza en Israel, estamos hablando de este tema, en los temas que Israel tiene que mejorar. Hay que denunciarlo, hay que hacer un esfuerzo y la sociedad tiene que saber que hay que postergar a veces otras iniciativas que son muy bonitas de apoyo, yo que sé, a la cultura o incluso a la defensa o de donde salga, pero es que tampoco se puede abandonar a gente que esté trabajando a su suerte a ver si se caen de una grúa o qué les puede pasar. Esto hay que solucionarlo y si bien entre 2011 y 2015 la disminución fue de un 7%, eso es una cifra todavía muy, muy pequeña para lo que hay que conseguir. No digo yo que se tengan que convertir en los campeones del mundo, los primeros de la lista, pero sí que me conformaría que si no estar entre los 3 últimos, por lo menos estar entre los 5 o 6 primeros. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con noticias culturales. Y aquí estamos en la sección de cultura, Jordi. ¿Qué nos vas a traer hoy de novedad? Pues mira, vamos a empezar, hablaremos de presentaciones, 2 presentaciones de libros en Madrid y de una cata de vinos kosher. Empezamos el día 11, este miércoles. Se presenta Los judíos de Menorca a través de los protocolos notariales de Mahón durante la segunda mitad del siglo XVIII. Este es el título de una conferencia de Matilde Morcillo. Y esta obra es una conferencia sobre su libro, que se titula igual. El libro tiene por objeto documentar la presencia de los judíos en la isla de Menorca durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y es que, Menorca vivió una situación especial durante el siglo XVIII, ya que, pasó de dominio inglés a dominio francés, luego otra vez dominio inglés y finalmente ya perteneció a España en 1802 a través de estos protocolos notariales que existen en el Archivo Histórico Provincial de Mahón. La profesora Matilde Morcillo expondrá los principales aspectos de su libro, que, como en ocasiones anteriores, revela su compromiso con la historia judía de España y de Europa. Decir que Matilde Morcillo es doctora y profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en las relaciones hispano-griegas y en la singladura de los sefardíes de la época contemporánea. Y también señalar, Jordi, que hoy mismo van a tener una entrevista con Matilde Morcillo aquí en Radio Sefarad en la sección El invitado del Centro Sefarad de Israel. Bueno, será el día 11, como todas las actividades que organiza el Centro Sefarad de Israel, a las 7 de la tarde en el Palacio Cañete, calle Mayor 69. El acceso, por supuesto, es gratuito. Y seguimos hablando de otro libro, en este caso, He vivido tampoco. Es un libro que presenta Elvira Lindo y trata sobre el diario de Eva Heyman, una chica deportada y asesinada en Auschwitz a la edad de 13 años. Ella era de Oradea, en Transilvania, y es un poco, sin que suene un poco, superfluo, pero la Ana Frank de la Europa del Este. Ambas eran adolescentes, eran judías, y cada una escribe un diario sobre un mundo que está cambiando a raíz de la ocupación de nazi. Eva murió en Auschwitz, Ana en Bergen-Belsen. Los diarios en realidad son muy diferentes. El diario de Eva, por ejemplo, es corto, pero muy intenso y no vivió escondida como Ana. Bueno, este libro nos lo presenta, como digo, la conocida escritora Elvira Lindo y será también en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad de Israel, el día 18 de mayo a las 7 de la tarde. Y también sobre este libro, nosotros ya hemos emitido un reportaje cuando salió la edición en catalán, con el prólogo entonces de Vicens Villatoro. En este caso es Elvira Linda la que le hace el prólogo, y en aquella ocasión en la presentación incluso estuvo Pilar Raola, porque realmente es un documento
que es conocido en el mundo no hispanoparlante desde hace tiempo, en Yad Vashem, por ejemplo. Esta chica retrató sus días durante tan solo 3 o 4 meses y por eso el diario es más corto, pero es muy intenso y aparte se refleja prácticamente el cambio día a día en la situación, cómo de día en día la situación empeora en el colegio, etcétera, etcétera. A diferencia de Ana Frank, como decíamos, que es como una situación de encierro, de aislamiento, ella, Eva Heyman, estaba inmersa en la sociedad y notaba los cambios que se producían prácticamente día a día, cómo todo se iba pudriendo y cómo la sociedad húngara se iba descomponiendo al ritmo del antisemitismo. Y para terminar, Jorge, cambiemos de tema con algo más dulce, desde luego, y ahora que vivimos tiempos de gastronomía por todas partes, evidentemente el vino también tiene un papel fundamental, y es que el Centro UNED de Orense, con la colaboración de Viñedos de Sefarad, organiza para el jueves 19 de mayo el taller Cata de Vinos Kasher. Nos explican en la nota que el vino kosher es un vino apto para la religión judía y que está muy aceptado sobre todo en países como Estados Unidos por incluso gente que no es judía, pero por la serie de controles de calidad que tiene que pasar, tiene una estimación muy alta. El taller corre a cargo de Antonio Miguel Amil, que es director de la Oficina de Turismo de Rivadavia. Es además técnico de viñedos de Sefarad. Si ustedes quieren participar en este taller, que como he dicho tiene lugar el 19 de mayo por la tarde, desde las 6:30 hasta las 8:30, solo tienen que inscribirse. Busquen en Google el Centro UNED de Orense, allí encontrarán todos los datos. Hay 15 plazas y el precio por persona, el precio de matrículas, es de 12 euros. Así que si quieren disfrutar de una cata de estos vinos elaborados en los viñedos de Sefarad, pues ya saben, esto es lo que tienen que hacer. Sí, viñedos que cada día tienen más relevancia dentro del mercado del vino kosher, que hasta ahora, como decías tú, en otra serie de productos kosher, por ejemplo en Estados Unidos, mucha gente, pero claro, Estados Unidos no produce vinos de la misma calidad que puede producir España, por lo tanto los viñedos españoles están encontrando un nicho de mercado muy favorable, muy receptivo, que solamente que tiene unos controles de calidad muy estrictos. Por ejemplo, cosa que podría llamar la atención de la gente, dice, pero el kosher es que no mezclen carne con productos lácteos, que esto que lo otro, y no comer cerdo. Bueno, también en el caso de, por ejemplo, las uvas con que se hacen los vinos, no se puede recoger la uva que haya caído al suelo, o que haya estado incluso que lo haya tocado al suelo por el peso de la vid. Si ha llegado ese racimo a tocar el suelo, pues ese racimo ya queda invalidado, porque la kashrut, la condición de apto para el consumo, tiene que ser tal que no contenga ninguna vida, y puede ser que es muy probable que en el momento que la uva o un racimo esté en contacto con la tierra, pues contenga insectos, aunque sean ínfimos, y entonces pues se esté en condiciones de comer o ingerir un insecto que es una vida no apta para el consumo según la religión judía. Muy bien, Jorge, pues con esta noticia gastronómica terminamos el informativo de hoy y nos vemos mañana. Hasta mañana.